Sí, porque su presidente habla de darle la oportunidad a los pandilleros, a los miembros de las maras, de cambiar su futuro y de ponerlos a trabajar. Pero le pregunto, ¿qué saben hacer más allá de, lastimosamente, haber vivido durante más de 20 años en una generación que al parecer no tiene futuro? Sí, lo que sucede es que efectivamente son jóvenes, ahora ya adultos, que se han dedicado mucho tiempo a ser delincuentes, pero que es posible enseñarles todavía trabajos e irlos insertando en colaboración con los empresarios para que dejen el tema de la delincuencia. Ahora, el problema se vuelve si eso es atractivo realmente para ellos, ¿no? Si la cantidad de dinero que pueden ingresar por un trabajo legal llena un poco sus expectativas en relación a lo que actualmente reciben por hacer actividades ilícitas. Y ese es el reto que se tiene como país y como región. Sí. Porque el fenómeno de las pandillas pues, se extiende a Centroamérica. ¿Qué pasaría, señor procurador adjunto, doctor Portillo, si las pandillas de su país, si las maras de su país deciden hacer un acuerdo con los carteles mexicanos y les dan más espacio de acción en su país, en El Salvador? Pues sería complicado para, digamos, el gabinete de seguridad del país. Por eso que yo creo importante, digamos, lo que está haciendo el gobierno, en el sentido de extender una mano para los pandilleros que quieren insertarse, pero no dejar de lado las estrategias de combate al crimen. Pero quizás acá lo importante sería que el país, todos los sectores del país, empresarios, ONGs, sector jurídico, sector justicia, se reunieran para hacer un pacto de nación que independientemente de quién llegue al gobierno, se siga una sola línea de acción en el combate al crimen, que es lo que hasta este momento no se ha logrado. Han habido enfoques represivos que no funcionaron, han habido enfoques preventivos que tampoco funcionaron, y ahora lo que hay que hacer es integrar varias percepciones en relación al tema o varias dimensiones, pero crear un solo enfoque y no salirse de ahí hasta lograr el objetivo. Sí. Porque de otra manera va a ser imposible combatir el crimen con efectividad. En Washington, Stephen Donahue. Stephen, después de oír al presidente Mauricio Funes y después de ir al procurador adjunto de El Salvador, le pregunto si el impacto de las pandillas en El Salvador es el mismo que planteamos al principio del programa, o después de oír estas palabras cambia un poco el norte de lo que puede pasar en El Salvador. Bueno, claramente estas organizaciones criminales tienen un impacto enorme sobre la sociedad directamente con la violencia que crean, pero también tienen otro impacto más grande, que es el impacto que tienen en desestimular la actividad económica normal y legal del país, y en esa medida también desestimular la inversión que puede causar o crear las mismas fuentes de trabajo que el país necesita para que estos jóvenes tengan empleo y tengan capacidad de tener una vida legal. Por eso el impacto tiene una manera de crecer por el hecho de que esta violencia, y especialmente ahora que es tan pública, genera una incertidumbre sobre la situación, la estabilidad de la situación en ese país. Sí, la propuesta del presidente Otto Pérez no pega en El Salvador sencillamente por las circunstancias actuales de ese país, donde no existe la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y donde existe cierto control de pandillas y de maras que están al servicio del narcotráfico. Bueno, yo creo que el hecho de que tantos presidentes han rechazado esta noción de despenalizar o legalizar el consumo de drogas es bastante claro. En el caso de Guatemala, el presidente Pérez Molina ha ofrecido un concepto que no ha sido aceptado por muchos, porque no es claro cómo es que despenalizar o legalizar el narcotráfico o el uso de las drogas crea una situación en la cual las organizaciones que están traficando todavía van a existir. El despenalizar el uso para el consumidor tal vez le dé un cierto número de ellos que no serían criminales, pero todavía la organización que los respalda, la organización que es el traficante que lleva al consumidor ese producto, va a seguir, y ese es donde existe el problema del cual estamos hablando. Además, no me es claro cómo tener más drogas de mejor calidad
más bajo precio va a ayudar a tener menos jóvenes que están intoxicados con drogas o con alcohol o cualquier cosa, y en qué medida eso va a crear una situación en la cual tengamos menos adictos con estos productos que le dañan toda la vida a nuestros jóvenes. Hacemos una nueva pausa en la noche. Cuando regresemos hablaremos del futuro de una generación en El Salvador que espera superar sus propios errores. Con esta información ya nos vemos. Muy bien, continuamos en El Salvador. Milton Portillo, procurador adjunto especializado de la Procuraduría General de Salvador. Doctor Portillo, le pregunto si del consumo de droga en los Estados Unidos, del aumento del consumo o de la disminución del consumo, depende el aumento de la violencia o la disminución de la violencia en su país. Pues en alguna medida sí, pero yo creería que hay que estudiar más el fenómeno. No creo que solamente el tema de la droga esté relacionado al aumento de la criminalidad y el funcionamiento de las pandillas. Creo que este es un insumo importante que tienen las pandillas, pero no es solamente el único. Y habría que pensar que sí va a afectar positivamente, pero no sabemos todavía en qué medida, ¿no? Pues, procurador adjunto, señor Milton Portillo, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24 y por compartir sus opiniones con América Latina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor. En Estados Unidos, en Washington, Stephen Donahue, le hago la misma pregunta, Stephen. Del consumo en Estados Unidos, de que aumente el consumo o disminuya el consumo, ¿es el termómetro de violencia en países como El Salvador? Yo creo que en los Estados Unidos, en los últimos 5 años, el trabajo que ha hecho el gobierno estadounidense y los gobiernos locales, específicamente las escuelas, para tratar de prevenir que los jóvenes comiencen esta vida del uso de las drogas, ha tenido un impacto grande, con una reducción notable, casi el 5% del uso de estas drogas, y eso es parte de la razón por la cual estamos viendo que el flujo de drogas está comenzando a cambiar desde las rutas que ha tenido anteriormente, pasando por el sur y por Brasil hacia África y subiendo a Europa del Este. Yo creo que es demasiado temprano poder predecir que es un cambio radical, pero sí se han comenzado a ver estos cambios con la reducción del uso de la droga en los Estados Unidos y el hecho de que la prevención ha tenido un impacto con la juventud. Sí. ¿Por qué Estados Unidos ayudaba más a El Salvador cuando estaba en guerra civil? ¿Y por qué Estados Unidos no ayuda tanto hoy por hoy a El Salvador cuando necesita más programas sociales y más inversión? Bueno, Juan Pablo, eso es una buena pregunta para el gobierno de los Estados Unidos, pero yo diría que los tiempos son muy diferentes hoy que lo fueron hace 30 años cuando los Estados Unidos estaba proveyéndole este apoyo a El Salvador. Recuerde la región en la cual se encontraba la situación geopolítica con la Unión Soviética, con la ayuda de Cuba a la región, con los vuelos que traían armas antiaéreas a Nicaragua y a El Salvador. La situación fue muy distinta en ese entonces y la amenaza fue vista en un ambiente y una situación completamente diferente geopolíticamente. Y hoy la situación que enfrenta los Estados Unidos, y cuando los Estados Unidos está viendo las amenazas posibles a su país, la situación en Centroamérica no cuenta en el mismo nivel, con la misma prioridad que cuenten tal vez Corea del Norte, Irán, la situación en Afganistán, la situación con Irak y otras situaciones en África y en otras partes del mundo. Sí, yo le hago esa pregunta a Stephen porque es la misma pregunta que se hace el presidente Mauricio Funes. Y fue lo que acaba de decir en la entrevista que concedió aquí en la noche de NTN 24. ¿Por qué Estados Unidos no le está metiendo el tema del interés necesario en la ayuda a países como El Salvador, cuando El Salvador ha sido de alguna manera y en hechos recientes socio estratégico con Estados Unidos, o por lo menos muy amigo de las políticas norteamericanas? ¿Usted cree que Estados Unidos le interesa poco lo que pasa en Centroamérica y más lo que puede pasar en México y en Colombia? Creo que los Estados Unidos ha sido muy claro en buscar maneras de apoyar a los gobiernos de Centroamérica y de México durante estos años. El secretario adjunto de Estado
Brownfield ha hecho muchas visitas a la región ofreciendo ayuda y cooperación, especialmente para tratar de buscar maneras de fortalecer las instituciones de gobierno, sean los procuradores, los policías, los jueces, para que ellos estén en condiciones de ver esta situación que está plegando a esta región. Pero decir que las cifras que se dieron en los años 70 y en los 80 para combatir una guerra insurgente donde las armas eran poderosas armas de morteros, de cañones, de armas antiaéreas, es similar a la situación que existe hoy, donde hay pandilleros con organizaciones criminales que están usando extorsión y están traficando en drogas. No es lo mismo, y las armas y las herramientas que se usan para combatir una insurgencia que está tratando de cambiar el gobierno de un país son muy distintas que las armas y las herramientas que se usan para combatir el crimen organizado como se está viendo en la región. Stephen Donoghue desde Washington, en Estados Unidos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en la noche de NTN 24 y por compartir opiniones tan importantes como las suyas con América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, escriban en Twitter, @NTN24, a Segurizati NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.